Muy buenas noches, amables televidentes de Univalle TV y oyentes de Univalle Estéreo. Bienvenidos a La Quinta Silla, hoy con un tema relacionado con la seguridad, con el orden público, con el conflicto armado en nuestro país. La paz total, logros y desafíos, porque una de las propuestas más importantes del hoy presidente Gustavo Petro desde su campaña fue la paz total en todo el territorio nacional, mediante la implementación de fórmulas de negociación y sometimiento a la justicia con los grupos armados que por años han generado violencia y desplazamiento en los territorios de nuestro país. En octubre del año pasado, el Congreso le dio su aprobación a la ley que le otorgó facultades para que el presidente entrara en un proceso de negociaciones, solicitar el levantamiento de las órdenes de captura y avanzar en este proceso con diversos grupos en todo el país. Al término de su primer año de gobierno, uno de los principales logros en este sentido tiene que ver con el cese bilateral al fuego con el ELN que se firmó o que comenzó su vigencia el pasado 3 de agosto y que va por 180 días. Sin embargo, las críticas se centran en lo que está pasando con grupos como las disidencias de las FARC, que están adelantando un plan pistola contra los policías y asesinatos selectivos contra indígenas y campesinos en todo el país. Por eso la oposición e incluso los gobernadores critican esta política del gobierno. La paz total, logros y desafíos es el tema de hoy y tenemos invitados muy especiales. Nos acompaña ambos de manera virtual. Juan Manuel Torres es coordinador de la Oficina Regional de Pares Pacífico. Desde hace 5 años ha impulsado la comprensión de conflictos rurales y abordado la violencia urbana en el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano. Su labor se destaca por el análisis de economías, sociólogo de Univalle. Juan Manuel, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la audiencia de la Univalle, por su emisora, por su canal institucional y al público de la región. También un saludo a la compañera que está en el Cauca. Nos va a acompañar también Olga Pazú en minutos. Estará con nosotros, esa autoridad en el territorio ancestral, Huellas, en Caloto, Cauca. Estuvo 2 años en la consejería Gualaquihue, en Asín, y va a estar virtualmente también para conocer cómo es el tema en el territorio. Olga, bienvenida, buenas noches. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Olga Lucía Pazú, soy del departamento y pertenezco al resguardo indígena de Huellas, de Caloto. Igualmente, pues aquí haciendo parte de esta invitación que para nosotros es importante, y pues igualmente delegada desde el tejido mujer Gualaquihue, pues que me han delegado para ser parte de esta conferencia, de esta entrevista, para también dar un poco el contexto que se vive en el norte del Cauca y las situaciones que han habido en la juventud y sobre todo en la sí, ya vamos con usted, Olga. Y víctimas. Pues, sí, ya vamos en minutos con usted, Olga, vamos a mejorar un poco la comunicación, pero claro que es importantísimo tener este contexto del territorio, desde lo que está pasando en esas zonas, en esos resguardos indígenas, por la violencia que han generado algunos grupos armados como las disidencias. Bueno, Juan Manuel Torres, de Pares Pacífico, al término del primer año del gobierno del presidente Petro, ¿se raja o pasa este proyecto de paz total? Bueno, la paz total es una política pública, o sea, no necesariamente tiene que haber un documento de política pública para decir que es una de las principales apuestas. No se trata de lograr la paz total en 1, 2, 3, 4 años para un conflicto que tiene muchas décadas de ir mutando, de irse reciclando, pero han sido unas violencias que han venido afectando al país. En esta política, en este año, si uno lo evalúa desde los procesos de instalación, de mesas de negociación, de espacios de conversación o de negociación sociojurídica, pues sería exitosísimo. ¿Por qué? Porque tiene al ELN, ya el ELN que ha sido el más esquivo y ha logrado pactar un cese al fuego.
con el ELN. En ese momento están un cese al fuego con el ELN. Y asimismo tiene, en este abarcar, pues hay 3 procesos andando en el tema de paz urbana, que sería Quibdó, Medellín y Buenaventura. Con el EMC, con todas las dificultades, parece que se acerca a una instalación de una instancia de negociación y de pronto es con la segunda Marquetalia con quien más tenemos inconvenientes. Pero imagínate, aquí son grupos que no existían antes de los acuerdos de paz con las FARC. Entonces, en la comprensión de esa política pública, en el mal uso también que ha pasado y en problemas de comunicación y también de la misma política de seguridad, defensa de derechos humanos, pueden haber muchos cuestionamientos. Entonces también depende desde la óptica donde uno lo mire, porque la paz total para muchas personas ha sido difícil llegar a comprender de qué se trata y sobre todo porque cuando uno trata de abarcar mucho, pues la gente empieza a darse sus propias explicaciones también por donde se informe o Sí. por la agencia política que tenga y es confundir cualquier fenómeno de violencia, de la clásica violencia de los municipios como Tuluá, como Jamundí y demás, urbana o de Cali, con los problemas de conflicto, con los problemas derivados del conflicto armado, los problemas del crimen, con los problemas de estos grupos que se alzan en armas contra el Estado. Entonces hay un muerto en la esquina de la casa y la gente dice, ¿esta es la paz total de Petro? O sea, hay confusión en los términos, entonces obviamente hay culpas del mismo gobierno, pero depende también desde la óptica que tú lo mires. Claro que sí, Juan Manuel. Y otra cosa, quizá dirán los padres de los policías asesinados en medio del plan Pistola, en medio de los sepelios, cuando piden mucha más seguridad. Y no sé también qué piensan los indígenas en el departamento del Cauca, en municipios como Caloto, Corinto, Caldono, Toribío, amenazados justamente por esta violencia desatada por las disidencias. Olga Pazú, líder del resguardo Huellas. Adelante. La política pública de paz, yo creo que no inicia todas las situaciones que hemos tenido, no en este gobierno, sino desde el mismo momento que se hace el acuerdo de paz, en donde se tiene un acuerdo entre Estado y sectores armados, y no es como tan vinculante la población, la población social que le ha apostado todo el tiempo al derecho de la vida, al derecho humano y al derecho de defender un territorio y un medio ambiente. Desde ahí yo creo que viene como un proceso fallido en donde en los distintos departamentos y en el norte del Cauca lo que se hizo fue, al no cumplir el proceso y la política de paz, lo que se dio fue aumentar los cultivos, que son cultivos sagrados, ancestrales, pero que la transformación del uso ilícito distinta ha permitido no mirar un proceso de vida ni un proceso social, sino más atendido como en una visión y una disputa territorial, que eso a muchos líderes y lideresas que han sido asesinados, y ha avanzado incluso toda la estrategia de reclutamiento de jóvenes y hombres y mujeres de 12 a 13 años, que son los jóvenes que en este momento han sido, diría yo, están en altos riesgos, y que hay muchos jóvenes desaparecidos, pero de la misma manera hay muchas familias que aún están en espera, pues, de que el proceso de paz que lo viene implementando en esta presidencia, en cabeza pues del presidente Petro, y que igualmente haya una paz duradero y verdadero, que sea una paz de la gente, para la gente, desde las familias, para las familias, sea un éxito. Y pues también lograr en estos momentos de que haya habido un diálogo muy rápido con los distintos actores que hoy siguen dentro de los distintos territorios y departamentos, y que de la misma manera ha tenido un acercamiento con el ELN
que no se ha visto, pues esperamos de que esta paz, en donde las mujeres han sido pues las afectadas y en donde las mujeres han sido más utilizadas en el conflicto, históricamente las mujeres han sido pues muy afectadas, también se logre echar esa mirada y se logre dentro del proceso de paz, se logre esa integridad desde la voz de los jóvenes, para así poder construir una paz que nos permita de verdad vivir en territorio y que sea de verdad una paz pues duradera, permita un trabajo en la comunidad, en la familia, y que nos permita trascender en una economía distinta, que no sea economía pues tras la mirada de los cultivos ilícitos, sino que mirada limita toda la protección del cultivo de las personas, y que sea un consumo de verdad que nos permita pues defender, mantener también la protección y el cuidado del ambiente. Yo creo, Cario, de que esa política que se viene implementando, que es una política pura, en donde están las voces y el querer del proceso económico que se debe pues trascender hacia las familias y hacia los territorios, sea un desarrollo de verdad en el sustento familiar, porque de lo contrario pues igualmente hablar de paz en un proceso y en un contexto bien complicado, pues estamos en estos momentos en donde día a día estamos recogiendo a nuestras lideresas asesinadas, es muy complicado. Claro, y vamos a hablar de todo esto, Olga, en minutos, con Juan Manuel también, porque ahora los invito a ver a ustedes y a los televidentes una nota que ha preparado nuestro equipo de producción sobre este tema de la paz total, logros y desafíos. Uno de los anuncios hechos por Gustavo Petro, recién investido como presidente de Colombia, fue la paz total, propuesta para ponerle fin a la violencia en el país, por medio de la negociación con los diferentes grupos armados que han estado involucrados en un conflicto que ha dejado miles de víctimas, sumado al sometimiento a la justicia de bandas criminales. Con la propuesta de paz total, se incluyen las negociaciones a las comunidades afectadas en sus territorios por las acciones de los grupos armados ilegales, promoviendo también un modelo de convivencia pacífica, iniciativa para la cual se realizaron 3 debates, una conciliación que finalmente fue aprobada en el Congreso el año pasado, con lo cual el mandatario sancionó la modificación, adición y prórroga de la Ley 418 de la Paz Total, la cual permite que la paz total sea política de Estado. Uno de los grupos armados ilegales que ha recibido el llamado de la paz total son las denominadas disidencias de las FARC, surgidas entre quienes no se acogieron al acuerdo de paz firmado por el gobierno colombiano y las FARC-EP en el año 2016, volviendo a las armas para constituirse como actores del conflicto armado interno colombiano, para el control territorial y actividades ilegales en sus zonas de influencia, tales como la extorsión, narcotráfico y la minería ilegal. Una negociación que para muchos resulta esperanzadora y compleja, en medio del panorama sobre el cual se desarrollarán los diálogos y las características de este grupo, así como sus objetivos y alcance en el territorio nacional. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos de la paz total, logros y desafíos. Juan Manuel, de Pares Pacífico, un tema muy importante, de mucha reflexión, es este de los logros versus los cuestionamientos. Pero ¿no cree usted que si ya dio resultado esa política de zanahoria y garrote, por ejemplo, del presidente Santos, para llevar a las FARC a una mesa de negociaciones, esa sería una política ideal en términos de poder también llevar de manera decidida las disidencias a una mesa de negociaciones? Yo sé que el tema, el alma de esta política, como lo dice el gobierno, tiene que ver con el nuevo contrato social que va a garantizar los derechos fundamentales de la gente y en donde la seguridad humana se basa en la protección de la vida. Pero ¿será que tenemos que permanecer inermes ante los ataques de las disidencias? Pues mira que has tocado un punto muy importante que permite hacer un análisis comparado. En la época de Santos, en el primer año de Santos, ocurrieron cosas creo que muchísimo más delicadas.
pero con el gobierno de Petro no hay tiempo para el error, porque pues obviamente hay una matriz que es muy evidente que está, pues que no le dan un margen, no hay un margen político en ese momento, por lo que no se puede fallar, y eso lo aprovechan también los grupos armados. Cuando tú mencionas los logros y versus las dificultades, ha aumentado el secuestro, por ejemplo, en Colombia, ha aumentado la extorsión muchísimo en Colombia, se mantiene todavía el asesinato de líderes sociales y el asesinato de excombatientes, las masacres, hay unas leves disminuciones del homicidio. Pero ahora que mencionabas el tema de los policías y militares, en este primer semestre en Colombia se redujeron a menos de la mitad los asesinatos de policías y militares, producto un poco de esto que hubo, de estos acuerdos que hubo, este decreto en diciembre, que se fue desgastando, ¿no? Poco a poco. En cuanto a las formas de negociación, como tú en la introducción hablabas de diferentes caminos. Hoy hay una audiencia, ocurrió una audiencia en la que se está estudiando la demanda, en la Corte Constitucional, en la que está estudiando de lo que fue este proyecto de ley, una demanda que hay sobre el proyecto de esta ley de la paz total. Ahí se discutirían varias cosas, pero sobre todo hay que entender que hay unos temas de método. Por eso Sergio Jaramillo y otros que fueron muy importantes de la calle en el proceso de la paz, y eso quedó como un estandarte de proceso de paz, pues obviamente quisieran que fuera el mismo método, pero pues Petro no es Santos, y había una consigna: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Sí. Entonces asesinaron al comandante de las FARC y el proceso siguió. Alfonso Cano murió enviando cartas al gobierno. Alfonso Cano está, exactamente. Entonces, mientras que ahora dice todo acuerdo se va implementando. Es decir, llegan a un acuerdo con el ELN, se implementa de inmediato. Eso empieza a tener otras dimensiones. En el Cauca hay un acumulado. Yo también soy del Cauca, yo soy de Argelia, Cauca, del sur. El municipio más afectado, junto con Caldono, junto con Calota, hay una lista muy grande: Buenos Aires, Suárez, lo que pasa en la costa pacífica caucana, en el Tambo. Hemos visto el acumulado, y ahora hay una crisis tremenda de violencia, sobre todo el Estado Mayor Central, el bloque occidental, con muchas estructuras, que casi todas surgieron del Cauca. Pero quiero en este punto llamar la atención porque es importante la paz, y en este momento hay dos temas que quiero mencionar. Uno es que haya unas avanzadas tremendas en el Cauca. En el cañón del Micay llevan meses de combates. Una vez duraron 72 horas operaciones continuas del ejército, que estaban diciendo que mataron más de 12 del Frente Carlos Patiño. Y luego ese acto tan repudiable que pasó en Morales, y asesinan a 3 policías, al otro día asesinan a otro en Timba. Entonces, fin de semana. ¿qué dice el EMS? Es que estamos en la guerra, y de eso se trata. Nos están atacando, nosotros también hacemos ofensiva, un poco también para, como se dice, llegar fuertes a ese proceso. La pregunta aquí es: ¿qué tan dispuestos están a la paz? Y el otro punto que lo mencionaba la compañera, ¿qué tanta voluntad de paz tienen? Exactamente, con estos grupos que, aunque tienen un acumulado de 6 años de guerra, es reciente, que en lo político no son las FARC, por eso le llaman disidencia. Pero el segundo tema que quiero mencionar, y que para el Cauca es un drama, porque la compañera está en el resguardo Huellas de Calot, toda esa zona es supremamente afectada por el reclutamiento. Yo soy del corregimiento del Plateado, en Argelia, Cauca. Los jóvenes NASA que reclutan ahí en El Palo, en Toes, en Toribío, en Jambaló, en Corinto, terminan asesinados, muertos en esta guerra. Posiblemente varios de esos niños asesinados, porque muchos de ellos menores de edad, cayeron en los 12 que el producto de las operaciones, la operación Trueno, entre el corregimiento de Puerto Rico y el Plateado. Sí, o sea, mira el drama. Entonces, pero no, hay unos sectores que siguen hablando como si fueran guerrilleros, como no se comprende bien las dimensiones sociales y humanitarias, y cómo todo esto es un círculo que nos termina afectando a todos, sobre todo a los territorios. Y en el Cauca en este momento se está implementando tanto el garrote como la zanahoria, y las comunidades saben que el camino es el diálogo, y que cuando hay avanzadas militares van a haber respuestas, como ver imágenes. A mí me parece que el EMC, y termino con esto, tiene una estrategia muy, muy importante.
que no se la celebro, pero para nada, y es que quieren hacer recordar a las FARC. 2 camionetas con cilindros, bombas dentro de la escuela, lo que pasó en Suárez, hostigamientos y emboscadas a los policías. Entonces empieza una serie, lo que llaman repertorios de acción, que quieren hacer recordar un poco esos momentos, y efectivamente también es porque hay una avanzada militar después del Consejo de Seguridad en el Cauca. Entonces eso se está implementando. ¿Qué se pide? Creo que moderación en el análisis y sobre todo que la paz siempre es del país. Sí, es Juan Manuel Torres de Pares Pacífico y estamos aquí en la quinta silla también con Olga Lucía Pazú, a quien vamos a escuchar después de unos mensajes de interés. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos esta noche de la paz total, logros y desafíos. Olga Lucía Pazú, usted es una líder del territorio en el pueblo Nasa, está en el resguardo Huellas de Caloto, a pocos minutos de Corinto, donde este fin de semana vimos correteando a las disidencias en pleno pueblo en medio de una balacera. ¿Qué logros han podido ustedes percibir de la paz total, Olga? Yo creo que es bien eso, ¿no? Porque uno pudiera decir que han habido algunos logros, pero también no pudiera decir que el desafío es mucho para dar todo lo que tiene con una paz total. Es un desafío muy grande porque es muy distinto. Hay unas claridades en los actores armados que no se volvieron a reconfinar y que son de unas políticas que también pone escenarios incluso públicos y en mensajes de WhatsApp, pero cuando uno va a la realidad de los hechos es mucho más distinto. Primero porque es muy distinto de ver un proceso de paz quizás en una vivencia distinta al ver a un proceso de paz en un contexto en donde pudiese ver un paralelo de los distintos actores armados o de los actores armados que agrupa Martín y la Dagoberto. También se habla del ELN, que son 2 actores que pues podríamos decir que ha disminuido de pronto algunas acciones con fuerza pública, pues a visión de pronto de lo que sucedió la pasada. Uno puede ver que ha habido un avance porque no hay pues muchos ataques a público, pero en lo contrario uno pudiese ver la situación en territorio, sí, y quienes van los distintos actores, mucha gente jóvenes que tiene pues toda la energía y la forma y la política como la enseñan, son personas que no están, diría yo, orientados o no están educados a una política como se de defender a un país y a defender a una sociedad. Uno ve en los distintos municipios que son los jóvenes los que están dando a nuestra gente, a nuestra propia familia, sí. Y son los que igualmente agrupados a los otros actores armados son los mismos que están asesinando a la misma gente. Voy bien, diría yo, muy lejos a una situación que hace menos de 15 días en el Alto del Palo, precisamente en las ferias
patronal, en donde asesinan a una compañera, mujer, madre de 5 hijos menores de edad que quedan huérfanos, y que igual dentro de esa tragedia la justificación es que ellos hacen parte de otros actores armados. No. Pero dentro de los territorios hay unas autoridades ancestrales, autoridades indígenas. Hay también los quihuetegnas, han sido siendo señalados, han sido siendo pues también puestos como objetivo militar de que se hacen parte de uno y otro actor. Después de que ya está la muerte, es difícil de encontrar esa realidad. Sí. Sí es cierto de que aparecían, sí es cierto que operaban en un grupo. Entonces, uno mira distintos actores armados, la forma como se ven, la forma como uno decir tanta plata que ellos puedan andar de la forma como se mueven. No, sí, pero también uno lo pone en el escenario muy difícil de entender, pero también uno lo pone en la dinámica o en el objetivo y el proyecto de este gobierno, que igualmente le apunta y le apuesta a una paz total y verdadero. Sí. Que uno pudiera mirar también en esos escenarios de los dos actores, también quién está detrás con poder, que no deja gobernar, no irá a dejar gobernar, o quién está detrás también que quiere destabilizar todo un proceso social que ancestralmente ha habido de indígenas, campesinos y afros, y que igualmente esto nos conlleva a veces hasta desconfiar y dudar, y ir desbaratando como toda una unidad que se ha tenido de confianza, de construir junto, de trabajar junto, sí, de velar por un territorio junto. O sea, eso se está como desbaratando, a pesar de que después han estado los diálogos, pero como ven los diálogos que está y que se está avanzando, pero también detrás de los diálogos han pasado hechos que son notables, y entonces uno dice, ¿quién hay detrás que no se deja ver y que está utilizando a nuestros jóvenes, sí, de los territorios, de los cascos unos, a mucha gente quizás sin una posibilidad de recursos? Entonces lo están utilizando para que estos jóvenes pues igualmente se vayan a perder sus vidas sin costa de nada en unos departamentos distintos, sí, y que muchas de las mamás son las que sufren las consecuencias, y aún pues igualmente lloran para la sucesión de sus hijos, claro, que no lo encuentran y cómo pues igualmente llegar ni dialogar. Entonces esta situación de uno mirar que pudiese decir que hay un avance, pues uno lo que pudiera mirar es si hay un derecho, hay un decreto, y los sectores sociales toda la vida lo hemos apostado al diálogo y a la paz, ¿sí? Y que igualmente los procesos de paz han iniciado desde sectores sociales, desde las comunidades indígenas, viendo toda la situación que se... Pero que se llega en el marco del diálogo, la conversa, y mirar cómo se logra llegar a un acuerdo de defender la vida, de defender el territorio, y que sí, los distintos actores reconozcan que antes de haber un actor armado, pues los jóvenes viven en una comunidad, en una familia, que hay una autoridad ancestral, o sea, y que esto lo pueda reconocer tanto el Estado como los distintos actores armados, y sí, que dentro de los procesos de diálogos que se dé, pues es como lo que igualmente poner como en los escenarios de que sí se haya un respeto a la vida y sobre todo a los niños, porque quedar niños huérfanos que hoy no saben ni para dónde van a coger, y que esos niños crecen pues sin una orientación familiar, pero que finalmente terminan vinculados en la guerra, terminan siendo utilizados en la guerra. Entonces es algo como tan complejo que uno pudiese decir quién está utilizando a nuestra comunidad, quién está detrás utilizando a nuestros jóvenes, ¿sí? ¿Quién es que pone la plata para que se mueva? Pero también quiénes son los que no dejan avanzar en el proceso de paz, y quiénes son los que no están de acuerdo de proceso de paz, lo ha planteado el presidente, o también dejar pues que eso, o sea, es algo tan justo
porque había mucho territorio, uno siempre pues de madre tierra esa, no ver la forma como se mueven, ¿cierto? Sí. La forma como captan a los jóvenes es muy preocupante y igualmente es muy confuso, Pues suena, porque uno pudiera decir hay un avance, pero en ese avance hay un retroceso bastante complicado en territorio que se vive y que una ahí se crea dramática, como la desconfianza y dudas, sí, una gramática radiografía, bastante complejo que a veces una dramática sí, radiografía una la que gramática hace radiografía bastante complejo. Olga Lucía Pazú, con el Ajá, conocimiento que le da la experiencia en el territorio, el vivir en una zona donde han asesinado líderes indígenas este año, donde han golpeado también a ese pueblo indígena con el reclutamiento, Juan Manuel, pero ella hablaba de un tema que tiene que ver de pronto con un saboteo a esta paz total, y lo notamos un poco en los días previos a que se firmara y comenzara el cese bilateral al fuego con el ELN. Hubo incluso pasquines que anunciaban un paro armado que era falso. Posteriormente hubo ataques que se le atribuyeron al ELN y un poco después se habló de los atentados en los que la Fiscalía supuestamente investigaba como autoría o planeación al ELN. ¿Usted cree que es saboteo a la paz total? Pues hay una forma de entender esto, y es que cuando se avanzó con ese proceso con las FARC, que fue muy importante, se redujeron ostensiblemente las victimizaciones, los homicidios en territorios como el Cauca. Pasamos a respirar, hubo una ventana de oportunidad de paz y empezó a coincidir también con el destape de grandes escándalos de corrupción. Y que en Colombia se mantienen, a pesar de los crecimientos económicos, unas condiciones de desigualdad que son muy difíciles de entender, porque pues, hay otros países que pueden tener economías similares, pero que no se vive que la distribución de la pobreza no está tan desigual. Y ahora con estos últimos escándalos, por ejemplo el de Odebrecht y el Grupo Aval, han aparecido temas como que estos grupos, o sea, los principales generadores o los que más ganancias producen en Colombia, a pesar de ser del sector privado, no lo hacen a través de las rentas generadas en el sector privado, a través de la competencia, el libre mercado, sino que lo hacen por condiciones privilegiadas en la política, es decir, utilizan el poder económico para la política. Ahora se cayó un puente y demás. Estas poblaciones, la paz y la guerra tenían gran foco de la atención de la población, y por eso ciertos sectores les gusta llevar el foco hacia allá. No les preocupa el drama que nos cuenta Olga, pero sí quieren esa sensación de seguridad, porque además pues hay un negocio muy grande alrededor de la guerra, pero también es porque mantener esa sensación, ocupar la agenda en temas de violencia y en temas de guerra, pues les quita espacio a la agenda a los otros temas que de pronto pueden tocar intereses muy profundos. Pero también hay que decir que en las mismas comunidades se ha gestado unos temas de que las poblaciones de allá mismo son las que terminan afectando. Entonces, pero también detrás pueden tener poderes casi que transnacionales, carteles, unas economías que son muy poderosas y que en últimas terminan llevando hacia allá. Pero también es porque hay un acumulado de que las formas son por la violencia y empiezan a minar los procesos sociales. Entonces, claro que hay detrás intereses, eso no está en duda. Pero también hay unas causas que le llaman estructurales, que no es una mano invisible por detrás, que uno siempre quiere ver, como que manejar a los hilos, y es precisamente no poder llevar desarrollo integral a estas comunidades. Y hay unas concepciones diferentes de país, y hay muchas personas que te digan Kihuetegda, que te digan Negües, que te digan que tienes autoridad en tu territorio ambiental, ancestral, que eres un proceso de las comunidades negras que están cumpliendo 30 años de la ley 70, o ahora el reconocimiento que le están dando a los campesinos, le dicen, ¿cómo así? Todos somos ciudadanos, todos somos iguales ante la ley. Y ahí en el Cauca precisamente es importante la discusión, porque allá está el germen, pero también están esas conflictividades muy alborotadas. Pero yo sí creo que, por supuesto, hay grandes intereses que no les conviene que se den esos procesos de pacificación en Colombia. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV. Vamos a hablar de los desafíos
de la paz total del presidente Gustavo Petro, de si tienen o no voluntad los grupos que están inmersos en esta política pública, pero esto será después de unos mensajes de interés cuando volvamos al último bloque de este episodio de La Quinta Silla. Volvemos a La Quinta Silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos de los logros y desafíos de la paz total del presidente Gustavo Petro. Y nos acompaña en este último bloque Juan Manuel Torres, que es coordinador de la Oficina Regional de Pares Pacífico. Tenemos también a Olga Lucía Pazú, pero claro, está en una zona complicada en la señal, en el desarrollo, todavía como es la zona rural de Caloto, y por ahora no estamos con ella. Bueno, Juan Manuel, ¿cómo pudiera uno explicarle a los colombianos si grupos como el Clan del Golfo, como las disidencias de las FARC, tan metidas en el tema del narcotráfico, por ejemplo la de Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, metidas en todo este corredor del Naya, territorio de Santander, Buenos Aires, Suárez, Jamundí, cómo entender si ellos tienen o no voluntad de paz? Porque de un lado las acciones violentas, pero de otro lado muy involucradas en el tema del narcotráfico. ¿Tienen voluntad de dejar todo este negocio tan próspero para ellas? Pues uno esto lo puede analizar desde dos puntos de vista. El primero, por los impactos. O sea, si un grupo como las AGC, como la Dagoberto, la Jaime que tú mencionas, tienen impacto sobre la vida cotidiana de comunidades, de personas en las ciudades, es decir, que gobiernan estos espacios, que a la vez esto deriva en impactos humanitarios, sociales, y que empiezan a cuestionar la presencia o el actuar del Estado en ese lugar. Es decir, si uno lo mide por el impacto sobre las poblaciones, uno podría decir que es importante que se negocie, o sea, como que, es decir, o sea, no pueden ser criminales como la gente los quiera llamar, pero tienen un actuar que tiene impactos políticos. Esos son impactos sociales y políticos. Pero por el otro lado, es para poder ellos usufructuar todas estas rentas derivadas del narcotráfico, de la hoja de coca, de la marihuana o de otra gama que quieran extenderse como la extorsión, en su momento, ¿te acuerdas? El secuestro, pues ellos tienen que controlar poblaciones. O sea, terminan entonces, o sea, tú no puedes simplemente hacer todo eso si no tienes control sobre la población. Control territorial. ¿Quiénes dirigen esto? ¿Hacia dónde? Pues hay que evaluar si tienen una estructura tal que les dé para decir, como grupo, tenemos voluntad, porque muchas veces puede ser que unos cabecillas, que uno cierto diga, no, ya no quiero más esto, yo quiero aprovechar los caminos de la negociación para integrarme a la sociedad, porque pues tengo hijos, tengo una plata que me recogí por ahí y pues sí, tengo que contar una verdad, tengo que reparar algo, pero sobre todo pues no quiero morir en esta violencia. Pero otros pueden decir, no, yo todavía tengo la causa, o no, pues, o sea, yo no tengo nada, yo he estado dando años una batalla por aquí, o como también se han vuelto gestores de la misma violencia y esto puede llevar a que se resista. Sí. Entonces, a mí sí me parece que los espacios de conversación, de negociación, son los idóneos para que uno pueda evaluar si hay voluntad o no hay voluntad de paz. Yo tengo mis dudas con el EMC. Yo también tengo mis dudas. Porque son grupos nuevos. Sí, y con las AGC, incluso ellos han manifestado, reafirmado la voluntad cuando cumplió el año del gobierno Petro. Parece que con el ELN se puede llegar a dar. Lo que no hay que esperar es que en esos 4 años del gobierno se haga todo, pero creo que sí se pueden dar ciertos avances. A mí me preocupa la segunda Marquetalia porque no hay un camino jurídico claro, porque por lo mismo que venimos hablando, además estos son firmantes que se retiran, pero a la misma vez van integrando nuevos grupos. Decían que había matado a Iván Márquez y no, el comisionado de paz dice, yo me sigo hablando con Iván Márquez. Entonces, uno pudiera explicarle a la población de cómo comprender el lugar de cada negociación, de cada mesa, de cada instancia. Eso ayudaría mucho porque, como es paz total, pues para el crítico es fácil apuntarle a un todo.
a esa generalización y sobre todo porque hay un desgaste muy rápido del gobierno y ya ahí el espacio político está muy nulo, en los medios de comunicación muy poco, y los sectores que son afines también al gobierno pues muchas veces son muy incisivos, se radicalizan, y pues sí hay un ambiente de polarización, y yo al que veo más apostándole a la paz es al presidente. Llama a acuerdo nacional, llama a avanzar en unas reformas sociales que les pueden ayudar mucho a la paz. O sea, uno no puede estarse oponiendo a las reformas sociales y al otro día salir a criticar que porque no se ven resultados de la paz. A mí me parece que esas circunstancias van de la mano. Sí. Juan Manuel, hablemos de los desafíos en esta parte final que tiene la paz total, esta política del gobierno. Poder garantizar la verificación de ese cese bilateral al fuego con el ELN en medio de tantos otros actores que operan en el territorio, poder llevar a una mesa de negociaciones y lograr una tregua con estas disidencias de Iván Mordisco. Para usted, ¿cuál es el principal desafío en esta etapa de la paz total? Para mí hay un desafío y es poder armar nuevamente un movimiento nacional hacia la paz en un momento que están mutando los conflictos. Ambientarla. Es decir, claro, porque el problema del tapón del Darién, hablan de 250.000 personas pasadas, o sea, el problema de la trata de personas empieza a ser una economía que puede también hacer mutar ciertos conflictos. El problema de la Amazonía que se discutió hace poco y de cómo esas rutas están explorándose para el África, para Asia, porque en los Estados Unidos el mercado de las drogas está dando cambios y hay cocas en otros lugares, incluso hay laboratorios, puede haber alguna especie de sobreproducción. Entonces, a mí me parece es poder armar un movimiento que apoye las salidas por la paz en un momento que estamos transitando, que las conflictividades y las economías están mutando. Entonces, pero, Juan Manuel, ya los desafíos propios. La instalación del comité de participación de la sociedad civil puede ser el comienzo para esto. Pues Olga lo decía, y es que las poblaciones no han sido escuchadas, y en eso el ELN siempre insistió, pero eso se está dando en la instancia del ELN, que me parece muy importante, esas 85, 90 personas que representan varios sectores sociales, pero con el ELN se tiene sus propios desafíos, aunque parece que esta vez sí. O sea, puede ser que hay muchos desafíos, pero yo creo que va a haber un principal rumbo en ese, que es pero ese es en el tema clásico, es decir, no moriría, sino que acabaría la última de las guerrillas, en el sentido de que seguirían sus procesos de resistencia y de lucha social, pero ya después de un proceso de acuerdo con la participación de la sociedad civil. Pero nos quedamos con un grupo tan complejo como el Estado Mayor Central, que me parece que el bloque occidental tiene su propia forma de actuar, y de cómo el mando pasó de la Goberto Ramos con Ronier, a Majin Buu, con la Jaime Martínez, y ahora el comandante está en el frente Carlos Patiño, pero desde ahí se ha irradiado, como desde el Cauca se ha irradiado al Nariño, aquí el Valle tiene su propia disidencia, la Dan Izquierdo, pero tiene a Goberto Florida Pradera, tiene a Jaime Martínez por acá, se ha irradiado desde allá. Me parece que este bloque es muy fuerte, y no se sabe como cuál es su agenda, su apuesta de negociación. Por eso a uno, más que un desafío, uno está un poco ansioso para empezar a caracterizar mejor este proceso con el EMC. Pero para mí definitivamente el desafío es una mutación tanto de las economías como también la transición que empieza a haber mismos grupos, y que eso se enmarque en un gran movimiento nacional por la paz, porque si eso deja de interesarle a la población, pues si no hay sectores movilizando la paz, déjame decirte que pues tampoco se va a lograr mucho pues en el corto plazo. Claro, que la sociedad civil se empodere de la paz total, no solamente del proceso con el ELN. ¿Hace que sea más difícil todo? Muy breve, Juan Manuel, para terminar, el hecho de que estemos en un año político. Este año hay unas discusiones que complejizan todo, y prácticamente le quedaría el próximo año al presidente Petro para consolidar, y uno porque hay una agenda política, y lo que hicieron este grupo de gobernadores, decirle: hey Petro, llamarle la atención. Obviamente Petro se enoja,
y que ahora ciertas candidaturas estén montando su discurso alrededor de los problemas de violencia urbana, que los asocian también a las dificultades que está teniendo la paz total. Pero lo importante es que esto lo utilizan políticamente. Yo creo que el MC, pues, pero las lógicas de los tiempos de los grupos armados suelen ser diferentes. Es decir, en la mesa puede fluir de una manera diferente, pero en el espacio político, en el escenario político, empieza a ser más difícil posicionar ese tema en la agenda cuando tenemos elecciones de por medio de aquí a 2 meses. Claro. Pues Juan Manuel Torres, de Pares Pacífico, gracias por acompañarnos aquí en La Quinta Silla, por ayudarnos a entender a nosotros y a los televidentes y oyentes todo esto que está pasando con la paz total, que tiene, claro, cosas positivas y también tiene cuestionamientos de una parte de los colombianos, quizá los que viven más en el territorio, como Olga, como campesinos, afrodescendientes, indígenas, lo que está pasando con algunos grupos armados. Juan Manuel, gracias. Gildardo, a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación a La Quinta Silla y felicitaciones por el programa. Gracias, Juan Manuel. Gracias a Olga Pazú, que está en Caloto, en el resguardo Huellas, en el territorio. Y gracias a todos los televidentes que cada semana nos acompañan aquí en La Quinta Silla. La próxima semana volveremos con otro tema de interés general. Hasta entonces.